muy buenas, bienvenidos a Estación 14. Hoy tenemos como invitado un caballero que definitivamente es todo un ejemplo de que se puede llegar tan lejos en la vida como uno se lo proponga. Él es destacado definitivamente por su trayectoria diplomática. Les hablo de don Edgar Ugalde Álvarez. Bienvenido al programa, don Edgar. Un placer. Muchas gracias, muy gentil. A usted por venir. Y aprovecho para saludar a todos los que estén viendo el programa. Sí, definitivamente, que sé que van a ser muchos, don Edgar, porque usted es una persona muy querida acá, Muchas solo gracias. en San Carlos, sino también en el país. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, don Edgar, usted definitivamente que tuvo una trayectoria muy importante a lo largo de su vida en diferentes puestos y que muchos lo reconocemos, ¿verdad? Como ese famoso embajador, diputado, en fin, una serie de cosas, ¿verdad? Por las cuales usted estuvo siendo representante no solo de la zona, sino también del país. Pero antes de hablar de esa trayectoria, yo quiero que todos los que estemos en casa conozcamos los orígenes de don Edgar, porque decía, iniciando el programa, que usted es un ejemplo de una persona que luchó desde pequeñito, trabajó mucho para alcanzar lo que tuvo en toda su trayectoria. Mire, sí, bueno, la vida de cada quien, yo nunca me quejé de eso, por fortuna. En eso Dios fue muy generoso conmigo. Sí, yo comencé a trabajar a los 6 años. 6 años y unos meses. Mi primer trabajo fue, bueno, mi madre, que Dios goce. También mi madre murió el día que yo terminé la escuela primaria. Como yo trabajaba, porque era... primero comencé, pasadito los 6 años, vendía maní, pejibayes en época de cosecha, confituras del gallito, chiclets, pastillas, los chicles y las pastillas, chicles Adams, en el cine. Y después un señor que respeté siempre, agradecí siempre y lo tengo siempre en mis oraciones, don Elías Copper Cuervo, era el jefe político. Y en un momento dado uno de los policías, porque en esa época un niño de esa edad a las 7 de la noche tenía que estar en la casa. Y entonces vino un policía, Dios sabe lo que hace, de llamarme la atención, y en eso oí una voz que dijo, no, ese niño sí puede quedarse. Y era don Elías Copper Cuero, que era el jefe político. Y don Elías me dijo, llega mañana a la jefatura política. En esa época, el jefe político era el representante del Poder Ejecutivo en el cantón. Y me dio una autorización para que yo pudiera vender de las 7 a las 9 de la noche. Y yo me quedaba en el cine, llegaba al cine Sauma, y ahí me quedaba a las 8 y unos minutos porque había gente que llegaba unos minutos después de la tarde y tenían clientes que compraban, ya fueran los chicles, el maní cuando era... pejibayes cuando era época bueno, en el cine no compraban, donde me compraban pejibayes era en el billar, en época de cosecha. Y de ahí salía yo al billar que quedaba a unos 50 metros, 75 metros del cine. Y a las 9 entraba un policía y al ver al policía ya yo me despedía, ya me iba para la casa. Ese fue mi primer trabajo. No vendía en la noche, en el día vendía lotería. Un señor que se llamó don Ernesto Morales. Y el apodo que le decían, lo digo con respeto porque será una referencia para mucha gente que lo conoció por el apodo y no por el nombre. Le decían Tacaco. Don Ernesto Morales era un hombre bajito y entonces me llamaban Tacaco. Ese fue la dueña del derecho. Era una señora farmacéutica, doña Virginia Vargas se llamaba. Entonces yo siempre rezo por ellos, por don Ernesto y por doña Virginia. Otro tanto me sucedió 2 veces que fui con mi madre era de Alajuela, y fuimos en 2 oportunidades donde una tía Alajuela. E infortunadamente las 2 veces que fuimos mi madre hubo que hospitalizarla. Y entonces ahí me dio trabajo de venta de lotería en Alajuela, otro señor, por el que rezo también todas las noches. Y había 2 señores de origen libanés en las tiendas del mercado de Alajuela,
yo me ubicaba en la entrada del mercado de Alajuela. Uno tenía una tienda a la izquierda y otro a la derecha. Y entonces tuve la suerte de caerles bien y les llamó la atención aquel chiquillo ahí forceando el 5. Me dijeron, el domingo, en aquella época se jugaba a mediodía la lotería, los domingos a mediodía. Me decía, faltando 15 para las 12. Y se turnaban ellos. Una semana el otro. Faltando 15 para las 12, usted llega con lo que llamaban las sopas, es de todo lo que le quedaba, los pedacillos que le quedaban a una lotería. Cuando le quedaba, usted viene aquí y nosotros le compramos eso. Y siempre me compraron esas sopas. A veces no había sopas, a veces se vendían todas. Otras veces, yo sabía que no me quedaba con lotería. Es decir, que iba a tener que devolvérselas a este señor, sino que siempre. Y bueno, esa fue la vida. Nunca lo lamenté. Siempre agradecí más bien que fue una oportunidad de comenzar a tener que darme cuenta que había que trabajar muy chiquillo. Y así estuve que hasta los 10 años, vendiendo en la noche y vendiendo en el día de lotería, en la noche maní, cosas esas. Y ese hecho hizo, bueno, entré después ya a los 10 años, me nombraron mensajero en el telégrafo. Mi madre siempre andaba preocupada porque creyó que no podía. Mis 2 hermanos mayores, que ya partieron a la eternidad, ellos no pudieron hacer el 6º grado. A uno lo mandaron a Naranjo y no se halló y se devolvió, y el otro que no había 6º grado. Y entonces mi madre, pendiente de si yo iba a ganar el 6º grado, ¿no? Y Dios sabe lo que hace. Cuando dieron el resultado, doña Pura Chavarría de Solís, de esposa de un señor que fue un gran colaborador y trabajador en esta región, don Juan Manuel Solís Guzmán, que le decían Solizón, no sé si alguna vez oído hablar de él. Un hombre muy colaborador, y la esposa de él fue mi maestra de 2º a 6º grado. Y cuando entregaban los resultados, estando ya en 6º grado, él dijo que había 2 becas para la escuela complementaria, que era lo que había en Costa Rica. Los primeros 3 años de la segunda enseñanza que había en los lugares donde había, le llamaban escuela complementaria. Después del 3er año ya sabía alguien que los que tenían recursos, supongo que mandaban sus hijos al Instituto de Alajuela o a San José, pero daban hasta 3er año. Y aquí muchos de personas que ya murieron, gentes como José Rafael Solano, para nombrar un ejemplo, a Alberto Hidalgo, que después llegó a ser como un hermano mío, Hidalgo, hijo de don Inocente Hidalgo. Ellos estudiaron, hicieron la escuela complementaria, terminaron en el Instituto de Alajuela. Cuando doña Pura, ya al final, por mi apellido, dijo, bueno, Claudina Quesada, con que nos vemos poco, pero nos queremos mucho, ya fuimos compañeros de escuela. Cuando yo fui a 1er grado, era solo varones y niñas separados. Ya en 2º grado nos juntaron. Y hay una doña Pura, ya todos los chiquillos nos sentamos, fuimos, trajimos las sillas y nos sentamos, y en eso es la primera lección con doña Pura. Y entonces dijo, niños, desde ahora deben de aprender ustedes a ser caballeros. Ah, qué linda. Deben de darle el asiento a las niñas, porque ya fue la primera vez que nos juntaron hombres y mujeres en el mismo grado, ya en 2º grado. Claro, un montón de chiquillos nos enojamos, ¿va? Pero esa lección la recuerdo siempre, la tengo presente yo. Muy bien, cuando doña Pura ya porque a mí me dio de 2º a 6º grado. Cuando iba a leer los resultados de los exámenes y todo, dijo, hay 2 becas. Una para ir a la escuela complementaria, una para una niña y otra beca para un varón. La beca la ganó Claudina Quesada Bustamante, hoy maestra pensionada.
y después había otra para un varón. Muy bien, y ahí comenzaron a pasar y todo el mundo esperando quién era el de la segunda beca. Bueno, resulta que Dios fue muy bueno y quiso que fuera yo el segundo con la beca. Entonces yo llegué, tenía un golpe en una rodilla, no se me olvida, por una zancadilla que me había dado un compañero de escuela y me caí en el parque, donde está el parque ahora. La acera a la calle era grande y ahí me caí yo. Pero llegué a la casa a darle la noticia a mamá que había ganado el 6º grado, porque ella tenía, como trabajaba, entonces tenía sus dudas de que yo pudiera ganar el 6º grado. Y estaba en el suelo ella, fulminada por un derrame cerebral. Ella no se dio cuenta que yo había ganado el 6º grado. De ahí el doctor B. del Quirós, nunca se me olvidará, estaba diagonal a la escuela. La escuela Juan Chávez estuvo donde está la municipalidad ahora en aquellos años. Era una bonita escuela. Pero después de ahí estuve los primeros 2 grados, creo. Después nos pasaron ya en los últimos grados frente al Banco Popular hoy. Era una escuela vieja, es un edificio viejo. Las tablas se caían, todo eso. Ahí terminamos el 6º grado. Nosotros vivíamos a 200 metros. Ahora hay una venta al costado sur de la escuela. Hay una venta de frutas. Ahí era la casa. Esa era una casa, una propiedad más grande. Creo que eso es de don Kenneth Salas ahora. Y entonces ahí estaba la venta de comida de mamá. Cuando yo llegué, bueno, salí, que a mí se me olvidó lo de la herida y salí en carrera donde el doctor B. del Quirós. Y cuando entré a la oficina, él tenía un paciente, me vio la rodilla, seguro creyó que era por eso que iba yo. Y me regañó con justa razón. Y entonces yo esperé, bueno, chiquillo, ¿qué es lo que se te ofrece? Le digo, mire, doctor, es que mi madre, fui a la casa ahora, yo salí de la escuela, fui a mi madre, y mi madre estaba en el suelo. Entonces él, que Dios goce, tuvo la generosidad de ir, cogió el carro, veniste conmigo a su carro y fue a la casa, vio a mamá, la examinó y de una vez se la llevó al hospital. De ahí estábamos a 200 metros del hospital, ¿verdad? Nunca se me olvida eso, del doctor Bedel. Conocí a un hijo de él hace un par de años, 1 año y medio, una cosa así. Le digo, mire, usted ese apellido, yo conocía y era mi padre. Entonces le digo, ¿usted me aceptaría una invitación a almorzar? Entonces tuve la suerte de que, ahora me entero de que está un poco enfermo. Y muy generoso, él me aceptó la invitación al almorzar y ya le conté la historia, cómo había conocido yo a su padre y el gesto de su padre con esa derrame cerebral de mi madre. Y bueno, mi madre padeció 2 años y medio. Esa noche mi hermano Carlos, que ya también está en el cielo, llegó y me dijo, mi hermano, me llamó Roberto Sancho, que era el director de la escuela complementaria. Me dice que usted se ganó una beca para ir a la escuela complementaria. Y ahí con esto de mamá no va a poder ir usted a la escuela complementaria. Le digo, no, ya yo tengo conciencia de que no puedo hacerlo. Y bueno, ahí es donde viene, Dios sabe lo que hace. Ya yo era mensajero del telégrafo, esos 2 años, en 5º y 6º grado era mensajero del telégrafo. Un amigo fue mi compañero en eso, para hacerme los ratos que iba a la escuela, Rafael Maroto se llamó. Y entonces ya yo sabía que no podía ir a estudiar y entonces sí quería aprender un oficio. Y entonces... Don Edgar, una pregunta. Cuando su mamá fallece, que sabemos que ella fue la que lo impulsó siempre y tenía ese sueño de que usted estudiara, la beca la pierde, ¿usted en algún momento pensó en darse por vencida o siempre pensó en que iba a estudiar en algún momento? No, no es mérito mío. Yo creo que ahí Tatica Dios sabe lo que hace y dijo, ya, este chiquillo lo que hay que hacerle es inyectarle una cierta dosis de coraje, ¿va? Para que pueda equilibrar. Yo creo que todo Dios sabe lo que hace. Fue ya una época que podría decir dura,
pero yo prefiero decir que de aprendizaje, de enseñanza. Porque, bueno, ahí estuve siendo mensajero del telégrafo. Rafael Maroto, que Dios goce, me hacía los ratos de escuela, porque entonces teníamos horarios diferentes. Pero era la jornada del telégrafo era de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces, cuando yo tenía la escuela en la mañana, yo entraba a las 12 al telégrafo y salía a las 10 de la noche. ¿Era muy disciplinado usted? No, eran las cosas trabajador. bueno, eso ya no sé, Dios sabe lo que hace. Sí, es decir, la vida no ha sido fácil, la vida de este servidor, pero tampoco es para quejarse. Ya me tocó a los 6 años comenzar a trabajar. Y bueno, ir a la escuela, estando en el telégrafo. Bueno, ya me había ganado la beca, no pude ir a la escuela complementaria. Pero la relación con la familia Hidalgo, que es con la que viviré eternamente agradecido, con don Inocente, que ya está en la gloria, doña Vivina, su esposa, sus hijos, ya hay 3 que están en la gloria, Otilio, Adalberto y Cidales. Resulta que cuando yo fui varios años cartero y después unos años mensajero bueno, no, un año cartero fue y 3 años de mensajero, que es el que trabaja el correo, cartero, el correo, 1 año y 3 años mensajero del telégrafo. Y el telégrafo ya las nuevas generaciones no lo conocen. Y Dios sabe lo que hace. El que recibía siempre la correspondencia era Alberto, uno de los hijos de don Inocente, Beto, le decíamos. Y en la época de los 3 años del telégrafo, los telegramas que llegaban, era el dueño del almacén más grande de la región. Entonces tenía mucha correspondencia, llegaban telegramas. Entonces los telegramas yo los iba a dejar y que nos recibía era Adalberto, Beto, que era era contador. Era el que recibía la correspondencia. Cuando me tocó llevarle cartas, era Beto el que recibía las cartas. Y bueno, y él siempre me preguntaba alguna cosa, conversaba con él. Un día mi hermano trabajaba en el almacén de don Inocente, mi hermano Carlos. Y una noche me dice mi hermano, me dijo mi hermano, mire, me habló Beto, se fue el despachador del pan. Y me dijo Beto lo estima mucho, me dice, habla muy bien de usted. Me dice Beto que si no le gustaría a usted irse a trabajar a la panadería. Yo andaba en búsqueda de aprender un oficio. Eso era lo primero que ahora tengo que aprender un oficio. Yo tenía como 13 años, un poquito más. Le digo, pues eso sí, ahora yo entraba a las 6 al telégrafo, a las 7 después en el correo, y eso sí, a la panadería tiene que entrar a las 5 de la mañana. Digo, no hay problema. Va a ganar 25 pesos más, eso sí. Me dice, le voy a decir, me voy para la panadería. Bueno, de ahí llegué a la panadería y tuve la suerte de, qué sé yo, no sé qué vio don Inocente en este servidor. Después de que murió don Inocente, tuve una conversación larga. Pues ya yo estaba embajador fuera de Costa Rica. Vine a Costa Rica, ya estaba en mi último puesto, que fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos en Washington. Otilio tuvo un problemita de salud y entonces ya me avisó Emilia, la hija mayor, que Otilio quería hablar conmigo. Tenía yo unas vacaciones acumuladas, me vine a Costa Rica y entonces Otilio me dijo, mira, tengo que contarte esto porque casi me voy y no. Yo le prometí a papá me llamó y me dijo, con Edgar pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo quiero que se lo contes una vez que yo haya partido.
Bueno, ahí fue una bendición del cielo. No sé qué vio un inocente. Y entonces me decía Otilio, papá te puso el ojo. Y, y después de ello fui captando algunas cosas de la manera de ser él, ¿va? Y entonces, entre las cosas que me contó Tilio, me dijo, una de las cosas que papá buscó en vos es que alguna vez le dijeras no puedo. Y nunca. Y entonces ya se me vino a mí la lista de cosas, ¿va? Entonces ya entendí yo muchas cosas que me sucedieron, porque por ejemplo, me dice, muchas veces que vos, bueno, para entrar al colegio, yo voy con el doctor Murillo, que infortunadamente acaba de morir en estos días. Sergio y yo éramos como hermanos. Y entonces vuelvo a terminar la historia con Otilio. Entonces, don Inocente, digamos, cuando yo comencé a trabajar en la noche, cuando abrió la jornada, aquí tengo que cortar para contar, cuando don Inocente decide abrir las jornadas de noche en la panadería, entonces el doctor Murillo, Sergio, y este servidor, que ya estaba en la panadería también, él llegó después que yo, a la panadería, ya nos conocíamos. Ya desde chiquillos, yo era 9 meses mayor que él. Ya de chiquillos habíamos andado vendiendo helados juntos. A Papel Rodríguez le vendíamos y le dábamos para hacer los helados, ayudábamos ahí a Papel. Y entonces él llega a la panadería también y fuimos, ya está siendo panaderos. Bueno, él todavía estaba terminando de aprender, ya yo había aprendido. Fuimos a hablar con don Inocente cuando él decidió abrir la jornada de noche en la panadería, para ver si él nos incorporaba en el grupo de panaderos que iban a trabajar en la noche. Entonces él nos preguntó, ¿y por qué quieren ustedes trabajar en la noche? ¿Ustedes creen que aguanten? Pues digo, ¿por qué quieren trabajar? Le digo, porque queremos ir al colegio. Y entonces nos dice, ¿ustedes creen que aguanten? Entonces Ya casi... tenían 13, 14. Sí, no, ya teníamos un poquito más yo. Los 13 años, a los 13 años llego a la panadería yo, pero él abre la panadería tiempos después, años después. Y don Inocente nos dijo, ¿ustedes creen que aguanten? Y entonces nosotros casi en coro le contestamos, bueno, si no aguantamos, le volvemos a pedir trabajo a usted. Bueno, Sergio era un muy hábil alistador, que llaman en la zapatería. Y entonces él estuvo como 2 años en la panadería y trabajando de noche, y después se fue a trabajar con don Jesús Hidalgo, que era hermano de don Inocente, en la zapatería de don Jesús. Y don Jesús pues le dio oportunidad de que él pudiera ir al colegio y trabajar. Y Sergio era además muy trabajador, muy inteligente. Después, con una dosis de audacia importante, tenía todos los elementos para explicar esta figura que fue él. Fue un hombre esforzado, trabajador, y siempre con una actitud de optimismo que contagiaba. Él nunca, las cosas imposibles, él encontraba la salida siempre. Y lo contagió usted también. Era un hombre, sí, fue bueno, esas son las cosas de Dios, y fue una hermandad prácticamente entre nosotros. Tanto que los hijos de él me dicen tío a mí, y mis hijos le decían tío a él. Ya y nos tocó, y después fuimos compañeros, coincidimos a entrar al colegio. Después fuimos compañeros en el colegio también. Pero era un hombre de características realmente que no son comunes, ¿va? Con unas, digamos, las cosas impactantes, lo que podríamos llamar malas noticias,
él siempre le encontraba un lado positivo. Tenía esa virtud. Y un grado de inteligencia extraordinario. Bueno, creo que esa familia Murillo Fonseca, ahí todos eran muy inteligentes. Todos, bueno, los que ya hayan partido algunos a la eternidad, unos hermanos de Sergio habían partido antes, pero ellos, una familia numerosa, las mujeres muy inteligentes, todos muy inteligentes. Y después con un gran espíritu de trabajo. Todo eso ayuda. Y entonces, bueno, cuando le dijimos a un inocente, bueno, si no aguantan, bueno, nos vuelve a recibir usted en la panadería. Bueno, ya conté, Sergio se fue después a la zapatería Don Jesús Hidalgo. Yo seguí. Pero don Edgar se aguantó. Sí. Yo sí, Dios fue muy bueno conmigo y me permitió terminar la secundaria. Porque con el bachillerato, lo que no terminé de contarles es que cuando yo llego a mi casa, ya le conté como mi mamá padeció 2 años y medio y después falleció. Mi hermano me dijo, bueno, mi hermano, no va a poder usted, no hay problema. Entonces ya yo aprendí panadería, después aprendí zapatería. No era hábil, no tengo habilidad manual. Pero una gran persona que ya falleció también fue el que me enseñó zapatería, don Arturo Calderón, se llamó. Y era un hombre franco, sincero. Pero bueno, ahí eso me ayudó a acomodarme. Y ya cuando yo aprendí a hacer zapato ordinario, él fue el que me dijo, tiene que aprender zapato ordinario usted porque no tiene habilidad manual. Y yo fui a hablar con otro señor que fue una gran persona. Don Emilio Vargas era el dueño de la zapatería. Cuando yo fui a hablar, porque la idea mía era aprender zapatos para poder trabajar y ir al colegio y poder trabajar después en las tardes. Pero don Emilio me dijo, ya Edgar, que Arturo habla muy bien de usted, no sé qué. Bueno, don Emilio siempre iba todos los días a revisar a los operarios. Entonces, cuando yo le planteé la posibilidad de que pudiera trabajar a destajo, a entregar el trabajo después para poder ir al colegio, me dijo, yo no trabajo a destajo. Bueno, Dios sabe lo que hace, yo no. Entonces, así terminé la segunda enseñanza. Y ahí pasaron unos años. Yo terminé en el 60, la escuela secundaria. Y entré a la universidad en el año 63 porque perdí el bachillerato. Tuve que hacer un examen extraordinario, pero después vino ahí, yo era miembro de los clubes 4S, con los que viviría eternamente agradecido. Fueron una enseñanza extraordinaria. En ese año 61 tuve la suerte de ganar en el año 60 yo hice los exámenes, pero fue en el año 61 que me enviaron a un programa, lo que se llamaba un programa internacional de intercambio. Fue el primer programa de los que llaman People to People Programs en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, de fomentar la amistad entre los pueblos. Entonces, el International Farm Youth Exchange, IFI, se llamaba en abreviatura, uno iba a vivir a los Estados Unidos con familias. En mi caso, me tocó la época en que ya lo mandaban a uno unos 3 meses a un estado rural, agrícola, y 3 meses a un estado industrial. A mí me tocó en los primeros 3 meses en Dakota del Sur, en South Dakota, y vivir con familias rurales. En ambos programas había que vivir con familias rurales. Y de esas familias ya la mayoría murieron, solo queda una, la que quedó en Dakota. La primera, la segunda fue. De las familias con las que yo viví en Dakota del Sur, la tercera, que eran los más jóvenes, son los que viven todavía. Los Hagen, que nos escribimos con frecuencia, vino uno de los hijos de ellos hace unos 2 años, vino a estar unos días con nosotros, con su familia, en San José, en la casa nuestra en San José.
ahí estuvieron, es el hijo menor de ellos, con la hija mayor, ahí nos escribimos de vez en cuando, intercambiamos algunos mensajes. Entonces fue una cosa extraordinaria y pude ingresar a la universidad ya en el año, porque yo egresé después a la universidad, pero gané una beca para ir a Israel a cursar un programa ya de juventudes rurales, de juventudes. Nosotros habíamos fundado aquí ya después de eso fue que se fundó el Movimiento Nacional de Juventudes. Yo fui una de las personas que estaba ahí. Los compañeros fueron los que hicieron las cosas, pero yo estaba ahí tratando de ayudar. Y con los agentes que llegaron, los instructores que mandó Israel, fundamos el Movimiento Nacional de Juventudes en Costa Rica. Esa fue otra gran experiencia. Y en París, ya cuando, yo había hecho una serie de contactos para ir a ver a programas de juventudes rurales en Europa. Mis compañeros, ya han muerto 3 de ellos, infortunadamente. Quedamos 3. Yo era el mayor de todos. Cuando yo escribía, me decían, vamos a tal parte, y luego, mira, tengo que terminar esto, Bueno, ¿qué demonios? Ya después de semanas me decían que no iba con ellos, a lo mejor acompañaba. ¿Qué demonios estás haciendo vos? Les digo, mira, estoy tratando de ver si puedo ir a ver programas de juventud rurales en algunos países europeos. Y entonces estoy escribiendo. Entonces se burlaron de mí, no me dieron unas bromas y no sé qué. Cuando ya se terminó el programa en Israel y ya voy con los instructores yo a dejarlos, ese día se mató uno de los instructores, por cierto, israelíes, cuando voy yo a dejarlos y me dice, ¿tu maleta dónde está? No, yo no me voy. Yo me quedo unos días más aquí. ¿Cómo? Sí, yo aquí viajo mi primer programa está en Italia. Después paso a Francia. Después paso a Bélgica. Y eso fue puro esfuerzo, porque usted se lo forjó. Sí, después paso a Holanda. Después tengo que ir a Alemania. Después tengo que ir a Dinamarca. Después tengo que ir a Suecia. Después tengo que ir a Finlandia. ¿Cómo? ¿Estás loco? Y bueno, ustedes se burlaron, ustedes no me hicieron caso. Ahí voy. Y estuve, terminamos y yo me fui. En diciembre regresé a Costa Rica yo. Después con experiencias extraordinarias, desde luego, de hacer todo ese recorrido. Y yo escribía en esa época a la radio, a Radio San Carlos, se mandaba todo. Don Elías Copper, que fue aquel señor que como jefe político, me dio permiso de vender en la noche pejibayes, maní, confituras y chicles y pastillas de menta. Siempre me decía, Edgar, yo te escucho en la radio tus mensajes siempre. Siempre. Era muy generoso. Don Edgar, vamos a ir a una pausa para seguir hablando. Muy interesante cómo ese chiquillo que empezó vendiendo maní se convirtió en todo un diplomático que nos ha representado. No hay ni que hablar mucho, ¿verdad? A nivel internacional. Don Edgar, ya venimos con más sobre la historia de esta gran persona. Muchas gracias. Continuamos en su programa Estación 14, hoy como invitado especial don Edgar Ugalde. Y bueno, don Edgar, hemos contado en esta primera parte del programa de cómo ese chiquito, ¿verdad? Que la pulsió desde pequeñito vendiendo todo tipo de dulces en el cine, luego fue panadero, zapatero, tiene la bendición de obtener una beca, de sacar el colegio, estudia Derecho en la Universidad de Costa Rica y luego Derecho Internacional. Derecho Internacional por medio de una beca. En la Universidad Libre de Bruselas. Decíamos entonces, no es que todo cae del cielo, hay que luchar por eso y usted siempre le encontró el lado positivo. ¿Cómo es que don Edgar pasa de ser un estudiante, por decirlo así, a ser un embajador? ¿Qué pasó en toda esa trayectoria? Cuéntenos. Bueno, mire, esas son, es Dios el que lo hace. Uno siempre dice, yo digo siempre caprichos de la vida.
Yo estaba, al terminar la carrera de Derecho, ya yo había conversado con 10 de mis mejores clientes para ver si ellos me financiaban durante 2 años, porque yo lo que iba a estudiar, lo que se me ocurría ir a estudiar a Italia era Derecho Mercantil, Derecho Comercial y Arbitraje. Cuando el profesor mío en la universidad allá de Costa Rica me invita para conversar conmigo porque había una beca para estudiar en Bélgica. Cuando él, por medio de mi hermano, que siendo compañero de don Edgar Arroyo en la Asamblea Legislativa, el profesor era amigo de don Edgar Arroyo, que yo trabajaba en ese bufete, teníamos la oficina, en la misma oficina, en un bufete que era del tío de don Edgar, don Ramón Arroyo, otra gran persona. Y siempre con los Arroyo tuve suerte yo, porque don Carlos Arroyo, que fue director de Extensión Agrícola, él tuvo que ver también con mi beca a los Estados Unidos en el International Farm Youth Exchange Program, el programa de intercambio a los Estados Unidos. Y entonces tuve suerte también con los Arroyos, siempre se portaron muy bien conmigo. Don Edgar le dice a mi hermano, que era compañero en la asamblea, que este profesor, don Gonzalo Ortiz Martín, le urgía hablar conmigo. Y fue cuando yo le digo, reitero, que cuando yo le digo a don Gonzalo que yo estoy haciendo lo posible para irme a Italia a estudiar Derecho Mercantil, me dice, no. Vos no fuiste mi mejor alumno, pero el de más vocación, sin duda alguna, esa beca para estudiar Derecho Internacional tenés que ir para vos. Y ya yo hablé hasta con el presidente de la República, ahora no me puedes dejar quedando mal con el presidente de la República. Efectivamente, cuando yo voy a hablar con el presidente de la República, con mi hermano, don Pepe nos dice, aquí vino un profesor que le dicen la tigra a hablar conmigo. Y le digo, don Pepe es la leona, porque tenía una melena muy grande. Parecido era. Le digo, don Pepe, la leona. Sí, bueno, si lo que el profesor dice de usted, un 10% es cierto, dígame dónde hay que firmar, me dijo don Pepe. Digo, no, Pepe, bueno, me había sido un profesor muy generoso conmigo, pero no le crea. Me dice, bueno, ya yo despaché la carta para el embajador José Luis Molina. José Luis Molina lo estima mucho a usted. Yo sí he tenido la suerte de tener una buena relación con él y yo lo admiro y lo respeto mucho. Me dice, bueno, ahí. Entonces me nombran, ahí viene una situación muy particular. En la escala diplomática, el puesto más bajo es agregado. Y entonces don Pepe da instrucciones para que me nombren agregado a la Embajada de Costa Rica en Bélgica para que yo pueda tener un ingreso más, ¿verdad? Porque la beca ahí hubo un error. El profesor me dijo, es una beca de $1,000 y resto de dólares. Y el error fue porque él confundió el franco belga con el franco francés. Y en aquella época, $1 era igual a 5 francos franceses, pero a 50 francos belgas. Bueno, pero hubo una decisión. Cuando a mí me pregunta mi hermano, le digo, mire, mi hermano, yo no creo que una universidad europea dé una beca para que uno lo vaya a pasar mal. Sí, claro. Si dan eso es porque alcanza. Pero bueno, en todo caso me nombran a mi agregado. Dios sabe lo que hace. El primer mes hubo un costarricense que la gente no me cree. Si yo lo veo ahora, yo le daría un abrazo de agradecimiento. Un costarricense allá me denuncia. Yo cuando firmé el convenio de la beca, ya yo no hablaba francés. Entonces yo firmé sin saber qué había firmado. Papel en blanco firmó. Y resulta que el convenio tenía una cláusula en que el estudiante no podía trabajar, tenía que dedicarse solo a estudiar. Pero yo hice mi escuela trabajando, hice mi colegio
trabajando, hice mi universidad trabajando, así que para mí trabajar y estudiar era lo normal. Y entonces, el primer mes, en lugar de recibir los 190 euros, los 200 euros que daban, perdón, recibí una carta suspendiéndome la beca. Bueno, no, yo no me enojé, simplemente, y lo repito, si yo esta era encontrara, porque sé que vive, yo le diera un abrazo de agradecimiento, porque yo estaba cometiendo un error, no estaba haciendo nada malo, no estaba jugando vivo, nada, simplemente no sabía, yo firmé. Y entonces, en lugar de $200, más bien recibía 190, que era el salario. ¿Y se devolvió don Edgar o qué hizo? No, yo me fui. Ahí hay cosas, es cuestión de suerte y de Dios. Resulta que yo llego, me comienzo a ir a la embajada con un señor que fue extraordinario conmigo, de Dios goce, don Manuel Doble Sánchez, primo hermano de don Oscar Arias, que era el embajador allá, y la familia de él, doña Yolanda, que ya también partió a la eternidad, y la familia de él se portaron conmigo extraordinariamente. Y entonces don Manuel me dijo, como sé que venís a la universidad, entonces siempre me dio que yo trabajara en las tardes, pero que le preparara informes siempre, etc. Bueno, la cuestión es que nos entendimos muy bien, él fue muy generoso. Y en un momento dado llega don Gonzalo Facio, que era el canciller. Ahí nace mi relación con don... Yo lo conocí y todo eso, pero con don Gonzalo Facio. Entonces, don Gonzalo viene el rey a Costa Rica, el rey de España. Y entonces viene el ministro de Relaciones Exteriores de España y todo eso. Entonces vienen, en el temario que presentan, es hablar de las comunidades europeas. Costa Rica tenía relación solo con una de las 3 comunidades europeas de la época. Hoy es la Unión Europea. Pero yo, es suerte, eso Dios sabe lo que hace. A mí me nombran como embajador ante la Comunidad Económica Europea. En aquella época, los encargados de atender las relaciones con América Latina eran los italianos que estaban, ya que Italia ya estaban en la Unión, en la buena comunidad, hoy Unión Europea. España todavía ni lo soñaba en aquella época hacerlo. Entonces, ya resulta que hago yo buena relación con ellos. Y entonces comienzo a asistir a las actividades de las otras 2 comunidades, sin estar acreditado, ¿verdad?, por la relación con los italianos. Y entonces cuando llega la carta el programa de la Cancillería Española a Costa Rica, incluyen las comunidades europeas. Y entonces don Gonzalo se va a Bélgica a conseguir información. Y un aspecto que no estaba tomado en cuenta y es que yo manejaba, alguna información de las 3 comunidades. Le tocaba. Entonces don Gonzalo era un hombre muy inteligente, le agradó que yo también tuviera información de las otras 2 comunidades. Entonces, cuando ya se va para Costa Rica a regresar, me dijo, te voy a nombrar primer secretario. Ya yo brincaba, porque primero es agregado, después tercer secretario, segundo secretario y primer secretario. Cuando él me dijo, te nombro primer secretario, estaba dándome ya 3 niveles más. Muy bien. Pasa el tiempo y bueno, ya nunca llegó el nombramiento. Pues tiene que venir otra vez don Gonzalo Facio a Europa, va a Bélgica, se quedaba siempre a casa del señor embajador. Y entonces me llama don Manuel en la tarde, el señor embajador. Me dice, ya Edgar, venite a desayunar mañana con nosotros porque Chalo, le decía él a don Gonzalo Facio, ya Chalo quiere hablar con vos. Muy bien, bueno, yo llego en la mañana y ya me dice don Gonzalo, es cierto lo que dice Edgar, es cierto lo que dice Manuel. Perdóneme, don Gonzalo, no sé qué dice don Manuel. Es que a usted no le llegó el nombramiento. Le digo, sí es cierto. ¿Y por qué usted no me escribió? Le digo, un hombre de su experiencia, con la inteligencia suya, con sus conocimientos, ¿quién era yo para mandarle una carta diciéndole que
yo llegué a la conclusión de que usted dijo, no, Edgar todavía no está preparado. Dice, no, bueno, se desahogó, te voy a nombrar ministro consejero. Decir, ya que Mejor aún. es el segundo puesto que hay después de embajador. Es decir, ya tendría que pasar yo de agregado, entonces, bueno, los 3, y después otras 3 niveles más, ¿verdad? O 2 niveles más, ¿verdad? Y entonces me nombra ministro consejero. Y bueno, así termino. Cuando yo termino allá, se dan una serie de circunstancias especiales. Y entonces yo vengo a Costa Rica, regreso a Costa Rica ya, se termina mi periodo, y entonces ya yo regreso a Costa Rica a organizarme. Pero en eso me llama don Gonzalo y me dice, Daniel, ya era don Daniel Oduber, el presidente de la República, quiere que te vayas a Bruselas como... No, perdón, hay una gestión para que te vayas a Naciones Unidas de embajador adjunto. Hablaron con Daniel. Daniel me habló a mí, yo le dije, Edgar, pero dadas las circunstancias, yo hablé con Daniel, le digo, no, Edgar, hay que mandarlo ahora de embajador ante las comunidades europeas. Y entonces yo me voy de embajador a las comunidades europeas y regreso a Bruselas. Don Edgar, aquí tengo el dato de que usted en su carrera como diplomático fue embajador en países como Nicaragua, Colombia, Bélgica, Países Bajos, representante permanente de Costa Rica ante la entre la Organización de Estados Americanos. ¿Usted alguna vez se imaginó, usted aspiró a eso o...? No, mire, no, la vida ha sido muy generosa conmigo. Yo no puedo... Todo ha sido muy bueno para mí, es decir, ha sido generosidad de Dios. No, la idea mía era venirme a trabajar, y estuve trabajando un tiempo como abogado y me fue muy bien. La gente fue muy generosa conmigo. Pero bueno, vino en el momento en que yo estoy ya dejando el servicio exterior, vienen las demandas de Nicaragua contra Costa Rica. Ese es un hito muy importante de su carrera. Y entonces, dice el dicho que cuando no hay perro se va de cacería con gato. Y entonces, el gobierno en aquel momento decidió, en ese momento, el presidente de la República era don Óscar Arias y el canciller era don Rodrigo Madigal Nieto. Don Rodrigo me llama y me dice, mentira, estaba yo en San Carlos. Llego a San Carlos un domingo porque iba a dejar todo eso para dedicarme. Ya yo me había organizado con Miguel Hidalgo Rojas, que Dios goce, para montar ya teníamos negocios de línea blanca, todo eso. Y entonces ya habíamos comenzado, teníamos el negocio aquí, teníamos en los distritos y en los cantones de la zona norte, teníamos negocios ya instalados. Y yo quería dedicarme a mi profesión y a los negocios, digamos, dentro del marco o nivel que uno puede alcanzar. Porque yo trabajé unos años con una gran persona también que fue muy importante en mi vida, con don Jorge Cerda Saborido. Yo tuve la suerte de caer primero, trabajar a la familia Hidalgo Quirós, que fue una bendición del cielo, lo he dicho siempre. Y después trabajé un tiempo con don Jorge Cerda Saborido. Entonces ahí fue donde yo aprendí un poquito de esto. Y en eso llego un día, tenía que ir a hacer gestiones para conseguir un préstamo en un banco en San José. Y me fui ese fin de semana y el lunes suena el teléfono como a las 7 de la mañana. Lo atendió mi querida esposa y me dijo, don Rodrigo Madrigal quiere hablarte. Mi esposa había trabajado en un bufete, mi esposa es abogada.
Entonces, fue abogada, como dice ella, yo digo también, y trabajó en el bufete de don Rodrigo Madrigal Nieto, entonces tenía muy buena relación con don Rodrigo. Entonces, mi esposa me dice, te habla don Rodrigo Madrigal Nieto, quiere hablarte. Y me dice, ¿cómo estás? No sé qué, muy bien, don Rodrigo. No sé, bueno, mira, la señora de él, una gran señora. Me dice, mira, como ella te quiere tanto, te preparó un desayuno. Así que te estamos esperando aquí en la casa, no sé qué. Eso era otra buena noticia. Bueno, cuando yo llego a hablar estaba un señor que había sido un alto funcionario de Costa Rica en las Naciones Unidas. Estaba con don Rodrigo ahí, ya se había jubilado. Y entonces me dice don Rodrigo, mira, aquí está fulano de tal, te lo presento, no sé qué. Y hablé con él y él acepta ser coagente en la Corte Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, ahí, yo hablé con el presidente y consideramos que el que debe ir como agente sos vos. Digo, mire, don Rodrigo, no, ya yo estoy metido en enredos, ya. ¿Qué? Le digo, mire, estoy en unos negocios. ¿Y qué le prometo? Y si a usted le hablo de esos negocios, para usted son chuminos. Le digo, pero para mí es mucho enredo, mucha plata, le digo. Y entonces, me dice, bueno, lo que te voy a pedir es que no me digas que no. Pensalo. Y me dice, ¿con quién trabajas? ¿Con quién estás solo en ese negocio? Le digo, no tengo. Don Rodrigo era un hombre muy inteligente. Y le digo, no, tengo un socio. ¿Y cómo se llama el socio? Entonces ella me preguntó quién era, que era Miguel Hidalgo Rojas. Y yo le confieso todo. Bueno, yo me quedo allá en San José porque tenía que ir a hacer las gestiones con don Luis Lieberman, amigo que era un importante funcionario en uno de los bancos privados. Mandaba ahí, era el gerente. Y tenía mucha amistad, entonces necesitábamos plata y yo le llegué a pedir a él un préstamo. Pues no hay problema. Muy generoso. Y entonces estaba en eso cuando le dije, no, mire, yo vengo aquí, estoy en tal negocio. Y bueno, me dice, no me digas que no. Lo que a mí me extraña es que el día martes que yo llego a San Carlos, cuando llego... Llamó al socio, no me Cuando diga. llego donde Miguel, yo creí que me iba a preguntar, ¿te dieron una plata? Si estábamos para abrir otros negocios, era lo lógico que yo esperaba. Me sale hablando del problema de Nicaragua y no sé qué. Eso me impactó a mí. Yo diciendo que iba a decir, sí, mira, me dieron la plata, aquí la traigo. Me dice, bueno, mira, esto es Nicaragua y ya hay comida. Don Rodrigo, que era un hombre muy inteligente, lo llamó, lo convenció para que yo me fuera a Europa, para que me fuera a los Países Bajos, a La Haya. Y yo con las manos amarradas, me dice, no, andate, el país te necesita, yo me hago cargo de los negocios. Y ellos le tienen mucha confianza a Miguel y entonces ni modo. Don Edgar, y qué gran aprendizaje, porque el aporte suyo fue fundamental también. No, ahí la gente es muy generosa. Ahí el más modesto de todo el equipo jurídico era yo. Los costarricenses que estuvieron allí, Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes, fueron excelentes. Y después el equipo jurídico que ayudó, y después los cancilleres hicieron grandes aportes. Es decir, tuvimos la suerte de que los cancilleres que tuvo Costa Rica en esos casos, comenzando por don Rodrigo, con todos, don Roberto Tobar, don Enrique Castillo, fueron extraordinarios también, gente muy inteligente, gente... Es decir, ahí el aporte mío fue muy modesto. Pues me tocó ser el agente ya por generosidad, que es el representante del Estado oficialmente ante la Corte, por generosidad de los presidentes y de los ministros que me escogieron, pero la verdad es que el aporte importante lo hicieron los juristas costarricenses y los extranjeros que nos ayudaron, gente de una vasta experiencia. Así es que mi aporte fue muy modesto. La gente por generosidad creo que ha
ha dicho más de la cuenta y fue suerte lo que tuve. Don Edgar, yo creo que realmente usted es muy modesto porque todos sabemos de la gran trayectoria y aporte que usted le ha dado a este país desde sus diferentes puestos, como lo decíamos, desde embajador, viceministro, diputado en La Haya, en fin. Yo creo que definitivamente queremos agradecerle mucho su tiempo porque para nosotros, bueno, tenemos todavía mucho que contar, pero ya se nos fue la hora. Sin embargo, realmente decirle que acá en la zona norte apreciamos mucho todo lo que usted ha hecho por este país y encantado de verdad de haberlo tenido el día de hoy por acá. Bueno, mire, eso es otra manifestación de generosidad. Todo eso que usted dice, no creo merecerlo, pero ya con mucho agradecimiento lo acepto. No, un placer, de verdad. Un saludo para todos los que nos han escuchado en esta conversación. Siempre gana el tiempo, ese es el problema. Así es, bueno, la vida también tiene su tiempo. Y lo bonito, don Edgar, también es que hoy usted también nos deja un mensaje muy claro. Lo que uno quiere en la vida, o sea, no hay, el límite es el cielo, como dicen, ¿verdad? Bueno, mire, yo creo que aquí Dios juega un papel determinante y Él sabrá qué es lo que le da a cada quien y sabrá por qué lo hace. Es decir, yo tuve lo que tuve suerte, la vida ha sido generosa conmigo. Me deparó una extraordinaria esposa y gente en el camino como la familia Hidalgo Quirós, que me iba a imaginar yo, ya que han sido todos ellos como hermanos míos. Y después las enseñanzas de don Inocente, eso fueron una cátedra. Y después doña Divina, que era una señora extraordinaria, una trabajadora insigne. Es decir, por todo lado lo que tuve fue ejemplos. El tiempo que yo trabajé con don Jorge Cerdas fue otra escuela. Un hombre, y también viniendo de un hogar muy humilde, era un hombre de una inteligencia. Son gentes con una inteligencia, como decían antes, inteligencia natural. ¿Va? De qué sé yo, Dios los dota de todo ello. Y yo tuve la suerte de estar a la par de muchos de ellos. Todos los hijos de don Inocente fueron como hermanos conmigo. Hay que decir que todas las personas pasan en nuestra vida para alguna ellas razón. Como hermanas. Es decir, lo que tuve fue suerte y Dios que fue muy generoso conmigo, pero el aporte mío es muy, muy modesto. Muchas gracias, don Edgar, de verdad. Un honor. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto que también agradecerles a todos ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy en este programa Estación 14, donde hoy tuvimos pues un invitado que definitivamente tiene un significado muy especial para todos nosotros. Muchas gracias, don Edgar, y también muchas gracias a ustedes.